Bien, estudiantes del sexto grado, tengan ustedes un buen día. El día de hoy vamos a estudiar los conectores lógicos, ¿sí? En el curso de razonamiento verbal. Los conectores lógicos nos dice que sirven para dar énfasis a otros enunciados, para que tenga orden lógico. Dentro de los conectores lógicos tenemos los siguientes. Nos dice acá conectores de causa. Su función es señalar el motivo o razón de algo que sucede. Ejemplo, tenemos el por qué, pues, puesto que, ya que, debido a que, como, consecuencia de, a causa de que en vista de que. Conectores de consecuencia. Su función es hacer saber lo que sigue. Ejemplo, luego, así que, de allí, de manera que entonces, en conclusión, por esto, por esta razón, por lo tanto, de modo, de suerte que, en consecuencia y por consiguiente. Conectores de oposición o contraste. Señalar relaciones de oposición. Más, pero, si no, por lo contrario, sin embargo, no obstante, más bien, antes bien, en cambio. Conectores de concesión, indicar una negación parcial. Aunque, a pesar de que, aun, cuando y bien. Conectores de adición, adjuntar ideas, más aún, además, asimismo, inclusive, aparte de ello, también, no solo, sino también. Conectores de equivalencia, señalar algo similar, pero de manera técnica. En otras palabras, en otros términos, es decir, o sea, vale decir en suma. Conectores de evidencia, recordar un punto obvio. Desde luego, obviamente, naturalmente, como es, evidentemente, por supuesto, sin lugar a dudas, indudablemente. Conectores de orden. Enumerar una serie de puntos. Primero, en primer lugar, en segundo lugar, antes, después, finalmente, por último, a continuación. Conectores de secuencia. Indicar una sucesión de ideas. Después, luego, enseguida, posterior. Acá también tenemos lo que son los conectores textuales. Nos dice, si queremos poner orden antes de nada, acá tenemos algunas frases que debemos utilizar. En primer lugar, inicialmente, por un lado, por otro lado, a continuación, posteriormente, seguidamente, finalmente, o para terminar. A ver, acá en esta frase que nos dice, si quieres aclarar algo, ¿qué conectores debemos utilizar? Son los siguientes, es decir, o sea, esto es, dicho de otra manera, con esto quiero decir, conviene subrayar en efecto. A ver, aquí en la siguiente nos dice si quieres afirmar algo, en efectivo, por supuesto, desde luego, efectivamente, ciertamente, está claro que si quieres continuar, pues bien, entonces el caso es que a todo esto, en ese sentido, al mismo tiempo, incluso, si quieres añadir algo, además, también, asimismo, igualmente, asimismo, tiempo, así pues, si quieres terminar, dar una conclusión a un tema, a un texto instructivo, podríamos decir de la siguiente manera, en conclusión, para concluir, para finalizar, para terminar y por último. En definitiva, en resumen o en suma. ¿Sí? Atentos, atentos, acá vamos a ver algunos ejercicios, ¿sí? Donde se han empleado algunos conectores lógicos. En el ejercicio nos dice, a veces se comprende poco lo esforzado, lo creativo se brinda, aceptación, aquello que solo es imitación.
En la oración trata sobre la mayor importancia que a veces se otorga a lo que significa imitación, es decir, de lado que no se comprende todo nuevo aporte. Se aprecia que es la parte, hay una equivalencia entre lo esforzado y lo creativo, por lo que deberíamos establecer un conector atractivo como esto es. Segunda parte, expresa una oposición de ideas. Una contradicción. El conector adecuado sería, en cambio, aquí la letra D. La letra D. En conclusión, queda la oración. A veces se comprende poco lo esforzado, esto es, lo creativo, se brinda aceptación a lo creativo, en cambio se brinda aceptación a aquello que solo es imitación. Ejercicio número 2. La situación es bastante difícil. No me separaré de ustedes. Tenemos la posibilidad de plasmar una obra digna. El contexto alude a una situación complicada de muchos problemas, lo que no amilana al personaje involucrado, sino que lo anima para poder lograr una obra muy grande. Por lo tanto, la primera parte expresa una aversión y deberá ir el conector, pero la segunda parte explica la causa de quedarse en una situación, por lo que irá el conector, ya que, ¿sí? Acá entonces vamos a marcar la alternativa, la letra D. Nos dice, la situación es bastante difícil, pero no me separaré de ustedes, ya que tenemos la posibilidad de plasmar una obra digna. Pasamos a la siguiente diapositiva. Nos dice, antaño guardaba abundante alimento en tu despensa. Hogaño se aprecian migajas. La expresión connota una oposición de ideas. Se entiende que el pasado existía una situación de bonanza. En cambio, ahora se vive en medio de la escasez, lo cual se evidencia la falta de reservas. En consecuencia, el primer conector debe ser el adversativo, pero la segunda parte nos detalla el hecho de no encontrar nada más que migajas, por lo que debería ir el adverbio solo. Aquí sería la respuesta a la letra C. Antaño guardaba abundante alimento en tu despensa, pero Hogaño solo apreciaba migajas. Ejercicio número 4. Explicó al juez que asesinó a su víctima. Quiso robarle las pesquisas. Demostraron que aquello era un solo pretexto. Se señala el contexto de un juicio, específicamente una declaración en la que se aprecia una oposición de argumentos. En la primera parte, el acusado de las razones que lo llevaron a asesinar, por lo que debería colocarse el conector causal, porque la segunda parte, como se dijo, opone y refuta la declaración del asesino, por lo que debe colocar el conector adversativo. Sin embargo, la respuesta sería la letra E. Explicó el juez que asesinó a su víctima porque quiso robarlo. Sin embargo, las pesquisas demostraron que aquello era solo un pretexto. Pasamos a ver acá la siguiente diapositiva. Dice acá, los buenos libros nos aportan de las debilidades, de los vicios que suelen corromper nuestra mente, nuestros actos, perdón, ya.
nuestros actos. A ver, acá la oración rescata la importancia de los libros dentro de nuestro desarrollo y que a la vez son las herramientas en las cuales nos detendremos frente a las amenazas del quehacer diario, en especial de los vicios. Es decir, el libro aleja a los males porque nos muestra un real panorama de nuestro entorno, nos aclara el pensamiento y nos fortifica con un contenido. En la primera parte se hace una enumeración de las cosas negativas, por lo que iría el copulativo y la segunda parte implica una enumeración también en las consecuencias nefastas de los vicios, por lo que restablece de igual manera el conector copulativo Y. Aquí entonces la alternativa, perdón, sería la letra D. A ver, la alternativa D. En el siguiente ejercicio dice, progreso de la medicina moderna. Un gran porcentaje de la población peruana del mundo sigue utilizando plantas medicinales. Según los datos establecidos en la oración, si nos muestra una concesión de las ideas, la medicina ha avanzado mucho en estos últimos años. Sin embargo, muchos pobladores peruanos y del mundo continúan confiando en la medicina natural, que por cierto, a veces resulta ser más efectiva. Entonces, el primer conector que debe establecerse es el concesivo, a pesar del. El segundo conector será copulativo y pues se trata de establecer de tanto aquí como en el resto del mundo se continúa utilizando plantas medicinales. Aquí sería la alternativa a la letra C. A ver, sería, a pesar del progreso de la medicina moderna, un gran porcentaje de la población peruana y del mundo sigue utilizando plantas medicinales. Ya, continuamos con el siguiente ejemplo. Nos dice, la comida de los restaurantes representa un buen aspecto, posee un sabor exquisito. Lamentablemente su costo es elevado. Se trata de caracterizar la comida de los restaurantes, dándole cualidades positivas. En cuanto a la forma por el sabor, también se expresa una adversación de ideas, pues tanta belleza no podrá ser adquirida fácilmente, debido a su elevado precio. En conclusión, en la primera parte se enumeran las características de la comida, por la que deberá colocarse el conector y Y. Luego se expresa la oposición necesaria por lo que establece el conector adversativo, pero. Aquí sería entonces la alternativa de la letra B. En el ejercicio 8 nos dice, te encuentres muy bien físicamente, no alcanzarás un estado óptimo, cuidas plenamente tu bienestar emocional. Se presenta en una persona que tiene un estado de salud aceptable, porque podría verse perjudicada. Si descuida demasiado este estado de ánimo, sabemos pues que la salud está íntimamente ligada en el aspecto emocional de las personas. La primera parte de la oración expresa una concesión, ya que el hecho de tener buena salud no impide que pueda alcanzar un mejor estado físico. Así ponemos el concesivo, aunque la segunda parte condiciona la salud física o la emoción por la que se establece el condicional negativo. ¿Sí? Ahí sería entonces la respuesta a la letra E. Nos dice, aunque te encuentres muy bien físicamente, no alcanzarás un estado óptimo si no cuidas plenamente tu bienestar emocional. ¿Ya, chicos? A ver, pasamos acá a la siguiente diapositiva. A ver, acá nos dice los conectores, tipos de relación.
nos dice, subraya el conector de cada oración. A ver, vamos a subrayar primero. Vamos acá. De cada oración luego indica su clase. Primero vamos a subrayar, ¿ya chicos? Traicionaste mi confianza, por eso no te perdono. ¿Sí? Acá el conector por eso. Fuiste justo, por lo tanto recibirás un premio. Por lo tanto, tengo calor, en consecuencia me quitaré la chompa. En consecuencia. Lee el texto, luego resuelve el cuestionario. Luego, primero echa la harina, después los huevos. Después, ese médico, además, educador. Es médico, además, educador, perdón, acá, además. Me sentí un poco mal, sin embargo, seguí trabajando. Aquí el conector, sin embargo. Recibí peluches, flores, chocolates, también bombones. También. Compré flores, pero olvidé los lazos. Pero, lávate las manos después almuerzo. ¿Sí, chicos? Entonces, acá ya nosotros hemos subrayado los conectores que están dentro de estas oraciones. Luego vamos a escribir a qué clase pertenece. A ver, decimos, por eso, a ver, acá lo ubicamos, por eso, por aquí nos indica que, que está dentro del conector de consecuencia. De consecuencia. En el siguiente nos dice por lo tanto. Por lo tanto, ¿sí? También nos indica que es de consecuencia. De consecuencia. A ver, en consecuencia, mira, también tenemos un conector en consecuencia que está dentro de consecuencia. Consecuencia. A ver, acá nos dice el conector luego. ¿Sí? Conector de secuencia. Secuencia. Después, a ver, vemos el conector después, también está dentro de secuencia. El conector además, sí, mira acá lo observamos, además, conector de, está dentro del conector de adición. Adición. Me sentí un poco mal, el conector sin embargo, conector de contraste. Contraste. El conector también, ¿sí? A ver, también, tenemos también el conector de adición. Adición. Pero, a ver, el conector pero, ¿sí? Conector de contraste, me está indicando que es un conector de contraste. Y por último tenemos el conector después, ¿sí? Después que está dentro del conector de secuencia. El conector de secuencia. ¿Sí, chicos? Entonces nos indica que los conectores son palabras que sirven para hacer coherentes las diversas partes de un texto, de una oración, y nos indica la relación lógica entre oraciones y párrafos. Bien, estimados estudiantes del sexto grado, espero que sea de gran ayuda para que ustedes también puedan completar su libro.